Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina. Soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer unos aperitivos de hojaldre, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Bueno cocinillas, para nuestros primeros aperitivos vamos a necesitar sobrasada, mozzarella o queso rallado, un poco de miel y nuestra hoja de hojaldre, en este caso va a ser cuadrada. Bueno cocinillas, hemos estirado nuestra masa y vamos a empezar poniendo nuestra sobrasada. Mirad cocinillas, no he llegado hasta el final. Esta parte de aquí no la he pintado con sobrasada, la voy a pintar luego con huevo. Ahora voy a echar nuestro queso. Mirad cocinillas, ya le hemos echado todo nuestro queso. Hemos puesto primero la sobrasada, luego el queso y ahora vamos a echar un poco de miel. La miel la he calentado un poco en el microondas y ahora vamos a deslizar, vamos a hacer como un zigzag. Vamos a dar otra pasadita por aquí. Y ya estaría. Ahora pintaremos con huevo esta parte que va a ser la con la que vamos a sellar y ahora vamos a enrollarlo. Para enrollar nos vamos a ir ayudando del papel. Si por un casual veis que vuestra masa está muy pegajosa, meterla antes en el frigorífico un poco para que podamos trabajarla bien. Si veis que se pega en el papel, ¿vale? Ahora mismo la nuestra está divina. Mirad, ya la hemos cerrado, nos hemos ayudado del huevo, ¿veis que bien queda pegadito? Y ahora vamos a ir cortando a rodajitas y las vamos a poner en nuestra bandeja del horno. Una vez que las tengamos todas colocadas en la bandeja del horno, las vamos a pintar con huevo. Mirad cocinillas, vamos a ir pintando. El cierre de nuestra masa vamos a ponerlo siempre abajo. Y arriba pues iría la parte que no lleva lazada, ¿vale? Vamos a pintar todas con un poco de huevo y ahora vamos a seguir haciendo el siguiente aperitivo. Bueno, cocinillas, el siguiente aperitivo vamos a necesitar tomate, salchichas y nuestra masa de hojaldre. Bueno, cocinillas,
Nuestra masa en este caso es redonda, así que dividido en 16 partes. Y ahora vamos a pintar primero con tomate y luego vamos a poner nuestros deditos, nuestras salchichas. El tomate es opcional, podéis poner cualquier otro tipo de salsa. Yo en este caso voy a poner tomate. Bueno, cocinillas, ahora vamos a pintar nuestros deditos. Hemos puesto el horno a precalentar a 200 grados. Y ahora vamos a meter esto a 180 grados durante 40-45 minutos, según fabricante. Tenéis que estar muy atentos a la masa de hojaldre, si no la hacéis manual, a la masa de hojaldre que compréis, y fijaros bien en qué indicaciones os da el fabricante para hacerlo. Y ahora, cuando metamos esto en el horno, continuaremos con nuestro siguiente aperitivo. Bueno, cocinillas, el siguiente aperitivo que vamos a hacer serán las pizzas. Así que vamos a necesitar tomate, mozzarella. Yo voy a hacer las de choricito, bacon, atún, aceitunas negras, y a nuestro tomate le vamos a echar un poco de orégano y de albahaca. Bueno, cocinillas, vamos a empezar haciendo nuestras pizzas. Bueno, cocinillas, si habéis llegado hasta aquí es porque os está gustando lo que estáis viendo. Así que es el momento de darle al like y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, para que así os lleguen las notificaciones cuando vaya subiendo nuevos vídeos. Mirad, ya tenemos preparadas nuestras mini pizzas. Bueno, cocinillas, como veis estoy pintando toda la pizza salvo los bordes, ¿vale? Vamos a pintar esto un poquito más. Le hemos echado el tomate, el albahaca y el orégano para que tenga un poco de aroma, ¿vale? Y así vamos a ir pintando todas. Ahora vamos a ir rellenando. A todas le vamos a poner un poco de mozzarella. Y esta primera la vamos a hacer con bacon. Vamos a poner unas tiras de bacon. Esta la vamos a poner, la vamos a hacer de chorizo, pero antes vamos a ponerle la mozzarella. Vamos a poner la mozzarella en todas ahora mismo. Bueno, cocinillas, ya las hemos montado todas y ahora las vamos a pasar al horno. Pero antes, por los bordes vamos a pintar con huevo. Los bordes que no hemos puesto de nada le vamos a poner el huevo. Y ahora meteremos en el horno a 180 grados durante unos 40-45 minutos. Siempre vamos a estar pendientes, ¿vale? Para que no se nos vayan a quemar. Si queréis podéis echar un poco de orégano por encima. Una vez que ya están hechas, ya eso es a vuestro gusto. Mirad, cocinillas, así nos han quedado nuestra primera tanda de aperitivos. Los de sobrasada y nuestros deditos. Bueno, cocinillas, mirad, hemos hecho 7. Ahora vamos a pasarlas al horno. Bueno, cocinillas, el siguiente aperitivo que vamos a hacer lo haremos con pollo asado,
Son unas lonchitas de pollo asado, mozzarella, sésamo y, como no, nuestra masa hojaldre. Bueno, cocinillas, nuestra masa es ahora mismo redonda, así que voy a quitarle las esquinitas y la vamos a poner un poco pues rectangular. Vamos a quitar esto y esto también. Y ahora vamos a dividir así. Vamos a dividir en 4 o 5 partes, creo que nos van a salir. Bueno, ahora hemos dividido por la mitad. Vamos a poner nuestra lonchita de pollo. Le vamos a poner un poco de queso por encima. Y ahora vamos a poner un poco de huevo para sellar. Cogeríamos y haríamos una mini napolitana. ¿Veis? Mirad, cocinillas, ya tenemos nuestras napolitanas de pollo. Así que vamos a ir pintando. Y ahora le vamos a poner nuestro sésamo. Recordad que la unión la hemos puesto hacia abajo. Ya nuestras pizzas casi se están. Bueno, ahora vamos a ir echando nuestro sésamo. Madre mía, cómo huelen las pizzas. Ya están diciendo, sácame de aquí. Ya vamos a sacarlas, pero antes vamos a terminar con esto. Si tenéis en casa cualquier otro frutito seco, como unas pipitas de calabaza, por ejemplo, también se la podéis echar. Estos aperitivos tienen muchas variedades, ya es a vuestro gusto. Cocinillas, ya están nuestras pizzas, ahora las vamos a quitar de aquí y vamos a meter nuestras napolitanas. Bueno, cocinillas, acabamos de sacar la última tanda. Ahora vamos a esperar que esto se enfríe una mijita para emplatarlos. Bueno, cocinillas, ya hemos terminado, hemos emplatado y mirad qué bandeja nos ha quedado. Todos deliciosos. Y con esto me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta y que la hagáis en casa y que me dejéis en los comentarios qué tal os han salido a vosotros. Así que, chao chao, besis.